Empezamos la última sesión de hoy, que tiene como tema políticas nacionales sobre revistas de Colombia y México. La primera ponencia va a ser Atilio Bustos González, de Cimago, en colaboración con Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, con la CIT, y Félix de Moya Negón, también Cimago. La ponencia Estrategia para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas Científicas y Tecnológicas editadas en México, una política pública de alcance nacional. Tenemos un poco menos de 10 minutos para cada. Muito obrigado. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes esta presentación. Cambiamos un poco la mirada y pasamos a la perspectiva de la construcción de una política nacional para el fortalecimiento de las revistas científicas. Margarita Ontiveros no nos puede acompañar porque esta semana se abrió el concurso para el fortalecimiento de las revistas y por lo tanto tenía que estar en México para responder las consultas que pudieran hacer los distintos editores. Cuando uno mira esto desde la perspectiva del que construye una política pública, el que lo construye no lo hace solo, lo hace desde el trabajo conjunto, desde la propia investigación, con las comunidades de editores. México desde 2008 ya había iniciado una política de fortalecimiento de las revistas científicas, pero después de una evaluación que se hizo el año 2014 se detectaron algunas asimetrías. Voy a compartir con ustedes primero una noción de conjunto de cuál es el nivel de contribución de México a la producción científica mundial. Este es un mapa de impacto donde el color verde habla de impacto por sobre la media del mundo, rojo bajo la media del mundo, el tamaño de la burbuja es el grado de contribución de los distintos centros de investigación. En orden de magnitud, el país que más contribuye a la producción científica en América Latina es Brasil y lo sigue México con un nivel de producción que era del orden de los 2.000 trabajos en 10.000 trabajos en el 2003 y está en el orden de la magnitud de los 20.000 trabajos actualmente. El punto es que una proporción significativa de los trabajos generados en México se publican en revistas editadas en el país. Por lo tanto, influyen significativamente en el impacto de la producción científica generada en México. En otras palabras, el rol de los editores es altamente significativo respecto de los resultados globales del país, porque una proporción significativa de esa producción es responsabilidad del trabajo de los editores. Y como ustedes pueden ver, la línea verde que representa México, si bien tiene una pendiente positiva en el tiempo, en realidad aún está distante de la media del mundo. En un estudio de el stock de revistas disponibles en el país con visibilidad internacional y luego del conjunto de esas revistas que integraban lo que era en esa época el índice mexicano de revistas científicas, o sea, un índice nacional generado por un organismo de ciencia y tecnología, y luego el análisis de la producción científica por áreas temáticas, nos damos cuenta que existen algunas asimetrías entre los niveles de oferta de revistas, esfuerzo investigador y impacto normalizado logrado. Particularmente en ciencias sociales y en artes y humanidades se producen grandes asimetrías. En todo caso, cuando uno analiza el número de títulos, tiene que tener en cuenta que los títulos en estas áreas tienen una frecuencia de publicación más baja y un número total de artículos publicados por año significativamente más baja que otras áreas del conocimiento. Pero en todo caso, México, en donde en teoría se supone que las ciencias sociales y las humanidades son una fortaleza, en realidad las humanidades resultan ser una mayor fortaleza que los resultados en ciencias sociales. Hay un mito en torno a esto.
Es importante bajar un poco el nivel de los mitos cuando uno está construyendo políticas públicas, porque si solo se dejara guiar por lo que la opinión menciona a partir de evidencia cualitativa, se pueden producir grandes distorsiones. Habían varias dificultades que están mencionadas en esta lámina respecto de las limitaciones que tenía el índice. Pero una de las mayores limitaciones, o una de las mayores limitaciones, es que revistas que ya tenían visibilidad internacional, o sea, estaban indexadas en WOS o estaban indexadas en Scopus, no estaban en el índice nacional. Por lo tanto, revistas que tenían prestigio en el mundo, en el país no se reconocía. Y esto era particularmente evidente en el área biomédica, donde las revistas de medicina no habían sido incluidas. El país había trabajado en una serie de dimensiones, pero al final lo que se percibe como parte del diagnóstico es que las revistas han hecho un viaje incompleto, o sea, el nivel de profesionalización de los editores, el perfil científico de los editores no necesariamente se daba en todas las áreas del conocimiento. Paralelamente, el país adoptó una política nacional de acceso abierto y los planes de desarrollo del CONACYT de México implicaban el fortalecimiento de las revistas. Por lo tanto, desde la perspectiva nacional, era importante contar con revistas científicas nacionales. La primera, por lo tanto, es fomentar la difusión de la ciencia, y aquí se produce un contrasentido de que fomento el nivel de difusión de la ciencia, pero para lograr eso necesito que las revistas dejen de solo ser mexicanas y sean a lo menos iberoamericanas. O sea, si hay una lengua común, el scope territorial indudablemente tenía que exceder el ámbito nacional. Lo segundo es reconocer que la realidad es heterogénea y las distintas comunidades disciplinares tienen distintos niveles de desarrollo y distintos hábitos disciplinares. Por lo tanto, si uno quiere plantear que las revistas, como se hizo en la mañana por la directora de biblioteca de esta universidad, si las revistas tienen una responsabilidad social respecto de modelar sus comunidades, evidentemente detectar estas asimetrías entre las pautas de comunicación científica manifestadas por los colegas de esas áreas temáticas en el mundo respecto de las seguidas en el país pudiera ser una oportunidad de mejora. Y lo tercero es que las revistas editadas en el país no pueden ser de segunda división. Tienen que ser tan buenas como las mejores revistas del mundo. Por lo tanto, el conjunto de estrategias tenía que ver con fomentar la internalización de las revistas, que las revistas se posicionen por sus propios méritos, que los editores deben ser científicos, por lo tanto, tienen un capital social, dominan los métodos, conocen la frontera y por lo tanto contribuyen a introducir en sus propias comunidades las mejores prácticas internacionales. Ese era un rasgo que en México aún es débil y que en muchos casos los editores son simplemente nominales, nombran a un editor que tiene las credenciales, pero no necesariamente se implica en la revista. En definitiva, las revistas son vistas como, desde la perspectiva de política pública, como un vector que permite incorporar las mejores prácticas disciplinares. Okay. Por lo tanto, lo que se creó fue un catálogo mexicano de revistas científicas que corrige las limitaciones que tenía el anterior índice, que actualmente tiene 204 revistas incorporadas dentro de él y que se distribuye en un esquema de evaluación de 8 peldaños. Se reconoce el mejor cuartil en que se encuentra una revista y luego se usan 4 niveles nacionales que son coincidentes con la terminología
que el mismo CONACYT utiliza para la evaluación de los programas nacionales de posgrado. Por lo tanto, esa terminología tiene sentido dentro del universo académico y de las instituciones del país. México, a diferencia de otros países, muestra que su distribución de producción por cuartiles no se concentra en Q1, sino que se distribuye homogéneamente de la revista. Por lo tanto, lo que busca el índice es generar una distribución en que una mayor cantidad de revistas lleguen a los niveles más altos. Este es el efecto de la producción científica en impacto normalizado. La producción científica mexicana en Q1 está por sobre el mundo, los demás están por debajo. Cuando estamos hablando de los cuartiles nacionales, están por debajo de un 80% por debajo de la media del mundo. Este es una mirada, cada punto representa una revista y esta es la distribución de las revistas que integran el catálogo mexicano y por lo tanto si las llevamos a categorías nos damos cuenta que se produce una concentración en Q4, que México no tiene revistas Q1, aspira a tenerlas y que luego los cuartiles nacionales son de tamaño similar. Que para poder desarrollar esas revistas nos damos cuenta que no es posible hacer reuniones, seminarios, trabajo con todos los editores juntos, que editores de los niveles más altos tienen problemáticas comunes, pero distintas de los editores que están en otros niveles de desarrollo. Por lo tanto, lo que se planteó fue estrategias diferenciadas de apoyo a los editores. El único instrumento que es común para todos es la metodología de evaluación y el segundo instrumento que es común para todo es el Sistema Nacional de Proyectos por Revista. La metodología de evaluación buscaba, por un lado, asimilar las pautas de selección de revistas de las grandes bases de datos comprensivas, incorporando una sexta dimensión que no está en ella, que es la visibilidad internacional de las revistas. Esto se abre en 26 criterios y ahí hubo un esfuerzo de transformar variables cualitativas en variables objetivables y por lo tanto si un editor se autoevaluaba podía llegar a un valor similar al propio. Finalmente, además de haber un portal del editor, lo que se ha hecho es un sistema en donde los editores no deben presentar información. Si el concepto, la valoración que se hace en una revista en la comunidad científica, cada científico lo hace a partir de su propia percepción, un sistema de clasificación nacional no debiera pedirle ningún dato al editor. Todos los datos debieran ser públicos. La revista debiera hablar por sus propios méritos. Gracias. Muchas gracias. La próxima ponencia, aproximación al estado de las revistas de ciencias sociales en nuevo modelo de revistas en Colombia, de Alfonso Insuasta Rodríguez, Universidad San Buenaventura de Medellín, en colaboración con Eulalia Borja Medoya. Apresenta Eulalia. Básicamente acá vamos a exponer las reflexiones dadas frente al modelo de medición en Colombia de revistas indexadas liderada por el doctor Alfonso Insuasti en colaboración pues, conmigo que soy parte del equipo editorial de la revista La Ágora USB, pero asimismo también recogemos diversas reflexiones generadas bajo la coyuntura del modelo con otros equipos editoriales y otros procesos de investigación del país y en caso específico de la ciudad de Medellín. Frente al modelo nuevo tenemos que plantear primero qué es Publindex como índice bibliográfico nacional y algunos hitos históricos que dan cuenta un poco de lo que es hoy el modelo en relación con la novedad como tal de Publindex. Publindex nace en 1995, o sea, es decir, está muy joven, ¿cierto? No tiene la trascendencia o la relevancia en este momento en tiempo que tienen otros sistemas de indización a nivel mundial.
Hasta 1998 básicamente empieza ese proceso de reconocimiento de cómo se estaba dando las publicaciones seriadas y científicas del país, cómo lo estaban haciendo las instituciones universitarias, es decir, hasta esa época estaban las universidades con sus lógicas haciendo y produciendo y divulgando conocimiento científico, y en ese mismo año se hace un primer ejercicio de indexación, básicamente de 90 revistas, son pocas, pero es desde el 2001 hasta el 2002, en el que bajo el decreto 1279 en el país se empiezan a generar como unas especies de direccionamientos por parte y en relación con el sistema de investigación, los grupos de investigación, con las revistas del país. Entonces empiezan a generar unos incentivos y unas clasificaciones en escalafón docente de acuerdo a esa clasificación de las revistas, es decir, de acuerdo a lo que produce el investigador, se sube el escalafón docente y se le entregan incentivos económicos. Pero asimismo, también se empezó a generar esa relación directa entre los grupos de investigación y el modelo de indexación de revistas. Como tal, en este año, en 2001-2002, se crea el Servicio Nacional de Publicaciones Especializadas seriadas de Ciencia y Tecnología e Innovación, que recoge Publindex, para un poco generar esa relación directa entre los grupos de investigación y las revistas. Es en el año 2006 en el que el sistema de acreditación institucional del país para acreditar a las instituciones universitarias empieza a tener relación con las revistas indexadas y con los grupos de investigación. Entonces tenemos ya un modelo un poco que se va conectando entre las revistas, los grupos de investigación y las instituciones universitarias. A la par, del 2001 al 2013, empieza el auge de revistas, y no es gratuito porque tiene que ver con la cantidad de revistas que necesitaba el país en ese momento para la cantidad de investigadores que estaban produciendo demasiado en relación con el escalafón y los incentivos económicos que se les estaban dando. Entonces, hablamos de 830 revistas que en 2013 fueron clasificadas solamente 515 revistas. En 2014 básicamente hubo un modelo de indexación, una convocatoria en el que se clasificaron unas pocas revistas más o menos equivalentes a las que ya se habían clasificado, y es en 2016 hasta el día de hoy en que estamos en el nuevo modelo de indexación bajo unas categorías. Estas categorías son básicamente Colciencias. Está basó el criterio de calidad científica bajo dos categorías claves que son la visibilidad y el impacto. Parece obvio, pero no lo es. Estas dos categorías no eran esenciales ni para los investigadores, ni para las revistas, y mucho menos para las instituciones de educación superior. Entonces, algo muy nuevo en el país que tiene que ver directamente con las revistas y con los investigadores. Y el primer modelo que se intentó dar en el país frente a este sistema de indexación de esta nueva convocatoria, pues realmente transitó y cambió radicalmente por la presión y los debates que se dieron en el país, por las lógicas que se estaban dando, porque en las discusiones que se daban, este nuevo modelo aparecía como hegemónico y cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué derivó? En que se creó un modelo mixto de investigación en el que, si bien se reconocieran las revistas que estaban indizadas en SJR y JCR, también se reconocieran a esas revistas que no estaban clasificadas allí, pero se les diera un trato diferente en la clasificación, que en el caso específico de las revistas del país que no estaban clasificadas tiene que ver con el análisis del factor de impacto a través de Google Scholar y Publisher Parish. Conocemos de las discusiones que hay frente a estas dos maneras de analizar el índice H, pero la realidad del país no daba para más, porque realmente la cantidad de revistas indizadas en SJR y en JCR son muy pocas en relación con la cantidad de revistas. Este nuevo modelo mixto, como lo planteábamos, tiene dos etapas. En primera instancia es una etapa de diagnóstico para dar cuenta de qué tan bien están las revistas o qué tan mal estaban. Y el segundo es la clasificación oficial. A hoy todavía estamos en la etapa de diagnóstico. Esto contempló básicamente tres fases: la declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial, que se delegó a las instituciones universitarias. Segundo, una validación del proceso de evaluación y de la visibilidad. Publindex hasta el momento no estaba haciendo énfasis en cómo se estaban dando los procesos editoriales, es decir, el nivel de endogamia, el proceso de evaluación por pares.
Entonces, esto implicó que los editores dieran cuenta de cómo era su proceso en ese segundo momento de esa fase. Y en tercero, como lo planteábamos ahorita, el impacto de la revista científica nacional a través del cálculo del factor de impacto. Las revistas clasificadas en SJR y en JCR quedaron con el cuartil en el que estaban clasificadas, y las demás revistas se les midió el impacto de acuerdo a Publisher Paris y Google Scholar, y de acuerdo a eso se ponderó. Básicamente, ¿qué nos decía este modelo? En la tabla lo pueden ver. Nos decía que Q1 en JCR y SJR es A1 en Colombia. O sea que las demás no incluyen. Y en este caso, para el caso colombiano, Colombia no tiene revistas Q1, o sea que no tiene revistas A1. Y lo otro está en la relación A2 con el cuartil 2, y en JCR y en SJR, Colombia solo tiene 8 revistas en ese índice. Y en B tiene el Q3 y el índice de impacto, y en C el Q4. Básicamente eso no tiene gran, diría uno, dificultad, pero el problema está en que los resultados de diagnóstico de la primera etapa evidenciaron que no tenemos revista A1, solo 8 revistas son A2, solo tenemos 42 revistas B y C solo 50, es decir, 100 revistas en el país bajo el diagnóstico que se dio en esta primera etapa estarían clasificadas en el país. Estamos hablando de que realmente las ciencias sociales, dentro de esta cantidad de revistas, que solo son 100, aporta una cantidad significante de revistas clasificadas, pero su índice H como tal no es bastante significativo. Encontramos que más de 105 revistas ni siquiera pasan el umbral de índice H, que para el caso de Colombia estaba dado en 2, y las demás están distribuidas, pues solo tenemos una revista con un índice H de 22, lo que dice es que en calidad media por visibilidad e impacto a las revistas de ciencias sociales en el país les hace falta trayectoria. Por otro lado, para llegar a las conclusiones de qué puede plantearse bajo este modelo, encontramos que hay una relación directa entre las universidades, que en este momento en Colombia tienen serios problemas económicos, que tienen pocos recursos para investigar, en el que el investigador tiene que garantizar cofinanciación a la universidad para que apruebe sus proyectos de investigación, del cual van a derivar sus artículos, en donde hay un sistema de revistas que no lo está favoreciendo porque tiene pocas revistas donde publicar, y que a la par lo tiene a él ahí. Es que está en una encrucijada bastante compleja porque no tiene alternativas. Tiene que adaptarse al modelo de revistas, tiene que adaptarse a las lógicas de investigación dadas bajo el sistema de investigación del país, pues, y al final todo eso repercute en la acreditación. Es un círculo dialéctico bastante complejo que es necesario analizar. Consideramos que esto nos va a dar que se van a privilegiar investigadores que jalonan visibilidad, impacto y probablemente cofinanciación, y se van a reducir las opciones para los temas locales y los investigadores nuevos. O sea, investigador que no tenga índice H alto probablemente no le van a publicar, y eso es bastante complejo. Tercero, la reducción de revistas para publicar no implica aumentar la calidad científica y editorial. En algún momento se dijo, homologuen revistas, júntenlas, no las acábenlas, pues fue bastante complejo y las instituciones universitarias no lo pensarían 2 veces, lo harían. Entonces, disminuir las revistas no implican calidad científica, por el contrario, pueden aumentarse las malas prácticas éticas de corrupción, y en Colombia ya ha pasado que ante los incentivos aumentan las prácticas de corrupción por parte de los docentes investigadores. Y la cuarta es que la realidad burocrática administrativa de las universidades no contempla ni tiene la capacidad para asumir lo que implica este modelo. Vamos a ver más adelante que estas son las revistas que más revistas clasificadas tuvieron en esta primera etapa de diagnóstico, y básicamente son pocas, son solo 14 universidades, y no van a tener la capacidad burocrática, ni administrativa, ni financiera de sostener las revistas para aceptar la cantidad de artículos de más de 53.000 investigadores que hay en estos momentos en el país. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que frente a las alternativas están la generación de sistemas alternativos, fortalecimiento de redes con capacidad de incidencia política, la generación de categorías emergentes que van más allá de lo indexado, sino que posibiliten tener una capacidad de revistas para la producción tan amplia que tiene el país, y el replanteamiento de las tipologías de artículos. Esto es sumamente importante. Para nosotros es muy importante, y queremos dejar este mensaje para terminar, y es que queremos una ciencia que le hable al contexto y lo transforme, no a los indicadores cienciométricos.
Y por último, desde nuestra apuesta, haremos todo para no caer en seguir modelos hegemónicos asumiendo el lugar de obediencia a lógicas que pudiesen llamar imperialismo cienciométrico, que llegan a América Latina cual segundo desembarco. Básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Eulalia. Ahora tenemos Orlando Gregorio, Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, apresentando proposta de classificação para as revistas científicas de Ciências Sociais e Humanas em Colômbia. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias al comité organizador de la conferencia y gracias por la paciencia de estar acá a una hora como esta. Yo voy a dar continuidad un tanto al tema de la evaluación de revistas científicas a nivel país en Colombia, con una propuesta aún en fase de análisis y todavía sujeta a muchos ajustes en función de una alternativa a los procesos de evaluación de revistas científicas específicamente en ciencias sociales y humanidades en Colombia, que se puede replicar a futuro en las demás áreas del conocimiento. Para ello, le agradezco al doctor Evaristo Jiménez Contreras de S3 y aparte del equipo de S3 un poco por la ayuda en la propuesta metodológica, basado en la clasificación y las experiencias de clasificación que han tenido ellos. Básicamente, elaboramos una primera propuesta para la nueva clasificación, para una nueva clasificación de revistas científicas en el país, definiendo un universo muy cerrado aún de revistas científicas en ciencias sociales y humanas, identificando algunos sistemas de indexación que nos pudieran servir como insumo para la propuesta de clasificación, algunos indicadores que en la actualidad aún no se utilizan en la clasificación de revistas a nivel país. Elaboramos la propuesta y estamos en fase de validación, todavía con algunos ejercicios muy simples de cómo se visualizan las revistas básicamente en la Universidad Javeriana con la propuesta de Publindex y cómo quedarían utilizando una propuesta alterna, dado que aún no han salido los resultados de la actual propuesta de Publindex. Para ello, nos basamos básicamente en el insumo que se acaba de presentar en la charla anterior, la clasificación de Publindex, que utiliza básicamente el SJR de Scopus y el JCR de WOS como criterios fundamentales en la evaluación, a partir de una estratificación en cuartiles, y una novedad utilizando cuartiles a partir del H5. Esto es un gran debate a nivel país, porque los datos del H5 y los cuartiles del H5 no han sufrido, o al menos no se ha explicado, limpieza de datos, y todos sabemos un poco lo que hay alrededor de la utilización del H5 como criterio de evaluación de revistas, y a partir un poco de todo ese debate que ha surgido a nivel nacional, hasta en la prensa, hemos mirado algunas propuestas alternas. Se utilizaron, la idea no utilizar solamente WOS y Scopus, y se comienzan entonces a utilizar, incluso estos no son los únicos indicadores, hemos probado otros, básicamente el análisis actual se ha hecho con estos dos indicadores, utilizando el SciScore de Scopus, más por el espacio de tiempo, por la ventana de observación de 3 años para evaluar las revistas, y el factor de impacto de cielo, haciendo cuartiles a partir del factor de impacto de cielo, dado que un gran universo de revistas científicas de ciencias sociales del país están incluidas en cielo. Básicamente correlacionando un poco los datos obtenidos para una propuesta de estratificación. Se evaluaron 312 revistas, una muestra representativa de las 312 revistas de ciencias sociales y humanas, y como ya decía, basado en una estratificación partiendo de las revistas indexadas en WOS hasta el factor de impacto de cielo y el SciScore de Scopus, utilizando cuartiles en las revistas incluidas en estas dos fuentes. Y se establecieron 5 grupos jerárquicos, desde el grupo de excelencia, y 4 grupos desde el A hasta el D, en función de la calidad de la visibilidad y el impacto.
Básicamente lo que comentaba, un grupo de excelencia, las revistas Q1 y Q2 del JCR y del Quartil 1 de SciScore, para un poco eliminar los sesgos presentes en que las revistas que están ya en WOS y en Scopus sean las máximas en cuestiones de calidad, y que hoy no hay ninguna revista colombiana en Quartiles 1, ni de WOS ni de Scopus. Entonces, esta sería la estratificación deseada a nivel país. A partir de esta estratificación, en la que aún no hay revistas, se crean los 4 grupos. A partir del Master List de Arte y Humanidades, pendiente un poco de eso, de que no hay revistas en los primeros cuartiles, y se utilizan para unirlas a estas revistas del Master List las que forman el Quartil 1 a partir del SciScore de Scopus. A partir de ahí, el grupo B, del Quartil 2 al Quartil 4 del SciScore, y del Quartil 1 al Quartil 3 del factor de impacto de cielo, para unir un poco la calidad o la visibilidad en Latinoamérica en función de la visibilidad internacional. En el grupo C se dejan las revistas que por el SciScore no tienen impacto en ese grupo, y se homologan a las últimas del Quartil 4 del factor de impacto, y aquí se incluyen un poco también los criterios formales, dado la calidad formal de los criterios que utiliza Latindex y que utiliza Redalyc. Aquí todavía pueden haber ajustes en este proceso de clasificación, en este grupo C de clasificación. Y en el grupo D se van dejando las revistas que aún no cuentan con criterios de calidad necesaria, con escasa visibilidad e impacto en el contexto internacional. Como resultado un poco de la evaluación, porque esto es un ejercicio más amplio, la mayoría de las revistas, el 60% aproximadamente, están en el grupo C, es decir, las que están incluidas en Redalyc y Cielo, y muchas, por supuesto, en Latindex. El grueso de las revistas colombianas están indexadas en estas fuentes de datos, que es incluso donde se refleja la producción o la actividad científica del país en el área de ciencias sociales y humanas. Por supuesto, en el grupo de excelencia, ninguna revista, no solo aquí, sino en la clasificación de Publindex, pero en el grupo A aparecen un tanto más de revistas, aparece el 5% de las revistas científicas colombianas. Cuando se hace un ejercicio de evaluación o de comparación con la clasificación de Publindex y la clasificación que tenemos en ejercicio, muchas de las revistas, acá se habla de NE, no evaluadas, revistas que no cumplieron ciertos criterios y no fueron evaluadas por Publindex, y la clasificación nuestra, hay revistas que aparecen en la máxima clasificación utilizando nuestra propuesta en el grupo A, y un gran grupo en revistas del grupo B, atendiendo un poco a la distribución nueva o a la utilización de nuevos indicadores y la creación de nuevos cuartiles con estos indicadores del SciScore y del factor de impacto de cielo. Incluso revistas que se encuentran en una clasificación mucho más baja en Publindex están en una clasificación más alta acá en nuestra clasificación. Básicamente, como conclusiones, bueno, hay una insuficiencia aún, por eso estamos pensando en nuevas estrategias de crear algunos índices de evaluación de calidad a nivel país, porque hay insuficiencia de bases de datos y sistemas para la creación de clasificaciones. Hay áreas más y menos representadas a nivel país, áreas como la economía, como el derecho, con gran cantidad de revistas, e incluso áreas donde está bibliotecología y documentación que casi no tienen revistas, es decir, hay áreas más y menos representadas que quedarían con la clasificación de Publindex muy arriba, y revistas que incluso pueden mejorar quedarían siempre en las últimas áreas de clasificación. Y una gran cantidad de revistas indexadas en Cielo, en Redalyc y Latindex, que nos llega a la conclusión de que podemos utilizar estas fuentes como una propuesta alterna de clasificación. Clasificación que puede impactar positivamente en la propia evaluación de la actividad científica a nivel país, eliminando sesgos actuales de la clasificación utilizada. Básicamente, y de forma breve, es esta la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Como última ponencia,
Temos esboços sobre atividades de publicação científica em Ciências Sociais e Humanidades em Colômbia 2003-2014. Apresenta Estefania Herán Páez, perdona por el acento, Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Carlos Olmeda Gómez. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero sí agradecer a los organizadores y a los revisores que han tenido a bien tener en cuenta nuestro trabajo. El trabajo que les vamos a presentar con Carlos va un poco más orientado hacia producción científica y edición de revistas científicas en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de Colombia. El objetivo que nos hemos propuesto es evidenciar un cambio de comportamiento en la producción científica de los investigadores de estas dos áreas, un poco también influenciado porque en los últimos años han entrado bastantes revistas en estas áreas, particularmente a Scopus. Entonces, esto ha permitido que se aumente la producción en las dos áreas que estamos teniendo como áreas de estudio, pero que se disminuya el impacto tanto esperado como observado de la producción colombiana. La metodología que hemos seguido, hemos analizado cerca de 5.000 trabajos en estas dos áreas de estudio con filiación institucional Colombia, en trabajos que se han publicado en revistas de Scopus. Hemos establecido 2 periodos de estudio para hacer una comparación un poco más fácil entre 2003, 2008 y 2009, 2014. Hemos analizado las 37 revistas que están indexadas en estas áreas, revistas colombianas, y hemos utilizado indicadores de producción y de impacto esperado y observado. Para tener un poco el contexto en el que se mueve Colombia, entonces en Latinoamérica hay 3 principales países que mueven el 76% de la producción, que son Brasil, México y Argentina. Colombia ocupa el 5º lugar y es solamente el 5% de la producción de la región. En edición de revistas científicas, Brasil y México suman el 60%, o sea, también tienen mucho protagonismo. Colombia es el 4º y tiene un poquito más de relevancia porque alcanza el 11% de las revistas que se editan en la región. Por áreas de conocimiento, medicina obviamente es lo más representativo tanto en producción como edición. Artes y humanidades y ciencias sociales solo representan el 4% de la producción, pero son casi el 30% de las revistas que se editan en la región. Específicamente por países, se repite el patrón. Los 3 primeros países, Brasil, México y Argentina, tienen el 70% de la producción en artes y humanidades y el 60% de la edición de las revistas. Colombia solamente tiene el 7% de la producción y más o menos el 15% de la edición de las revistas científicas en estas dos áreas. Aquí rápidamente es para que tengan un poco en cuenta qué es lo que ha pasado en Colombia que ha motivado que hayan tantos cambios. Entonces, lo primero es que a partir del 91 hablamos de un modelo de medición de grupos de investigación que mide producción científica. Entonces, las consecuencias de ese modelo se ven en 2 puntos específicos. Uno es asignación de recursos públicos para proyectos de investigación, y el otro es el pago de incentivos del que hablaba Eulalia, por producción académica, sobre todo en universidades públicas. Solo hasta el 2008 se hace una diferencia entre revistas indexadas en bases de datos como UOS o Scopus o revistas que no están indexadas ahí. Antes se pagaban incentivos iguales para todas las revistas. Y a partir del 2013 ya se empieza a hablar de mayor valor de la producción en función del cuartil de la revista en el que se haya publicado. Los incentivos, aquí es importante tener en cuenta que se empiezan a pagar a partir de 2002, que es cuando empiezan el decreto de pago por incentivos por producción científica. A partir del 2005 se valora más la producción indexada en bases de datos de citación, pero hasta el momento no se distingue entre producción en revistas internacionales o revistas nacionales. Las universidades privadas, cada una sigue su propio modelo, pero como tienen una necesidad de posicionamiento internacional, la mayoría sí que hace una distinción entre los incentivos que paga por publicaciones en revistas internacionales y los incentivos que paga por publicaciones en revistas nacionales. En cuanto a producción científica, Colombia es de los países que más crece en la región. En 2003 publicábamos 1.000 artículos al año, en 2014 estamos publicando más de 8.000. Cerca del 90% de la producción se hace en las universidades y más de la mitad de lo que se hace en las universidades es en las universidades públicas. Y artes y humanidades representa el 6% de la producción nacional. Con respecto al país de las revistas colombianas son solo el 1% de todas las revistas en las que publican nuestros autores, pero concentran el 24% de la producción. Y
la diferencia que hay entre el impacto que logran las revistas nacionales y las publicaciones en las revistas internacionales es considerable. En una revista nacional hay una media de citas por documento de 1,1 citas. En una revista de Estados Unidos, que es lo más alto, tiene una media de citas por documento de 9,6, o en una revista británica de 16,2. Las plataformas editoriales, bueno, en la plataforma que más publican los autores colombianos es Science Direct, pero en donde más impacto logran es en Highwire con 28 citas por documento, o en Wiley. Por áreas de conocimiento, medicina, igual que el patrón de la región, es el área que más produce y que más edición tiene. Artes y humanidades ya dijimos que es solo el 6% de la producción nacional, pero es el 40% de las revistas que se editan en el país. O sea, ahí ya hay una diferencia considerable. Con respecto a la edición de revistas científicas, también la edición se concentra en las instituciones de educación superior, que editan el 80% de las revistas que se hacen en el país, que están indexadas en Scopus a 2014. El total es de 80 revistas y más del 60% se ha indexado a partir del 2009. O sea, ahí es cuando hemos como despertado la necesidad de indexación. También es importante tener en cuenta que hay un interés alto por tener revistas de acceso abierto, porque como la mayoría provienen de instituciones de educación superior, pues lo que más interesa es que estén disponibles los contenidos. Específicamente en artes y humanidades, entre 2013 y 2014, se han publicado cerca de 5.000 trabajos. Más del 80% se ha publicado en el segundo periodo, 2009-2014, y el 95% proviene del sector universidades. En cuanto a las revistas, el 40% de las revistas indexadas del país pertenecen a artes y humanidades y ciencias sociales, como ya habíamos dicho, y más del 80% se han indexado después del 2009. En las dos áreas se ve que hay un claro liderazgo de las universidades, pero en ciencias sociales es mayor el liderazgo que ejercen las universidades privadas. Según el país de la revista, entonces igual, el número de revistas colombianas no es representativo, pero concentra gran cantidad de la producción. La diferencia de impacto igualmente considerable. Una revista nacional en artes y humanidades puede tener 0,1 y en ciencias sociales 0,2 citas por documento, contra 35 en una revista internacional, específicamente de Estados Unidos. Voy a pasar esto rápido, que ya no me queda nada. Bueno, en cuanto a producción y edición de revistas en artes y humanidades, entonces en artes y humanidades las universidades privadas tienen un mayor grado de internacionalización. Las universidades públicas hay un cambio de tendencia entre un periodo y otro a favorecer la publicación en revistas nacionales. Pensamos que puede estar relacionado con que los incentivos no hagan distinción entre publicaciones en revistas nacionales y publicaciones en revistas internacionales. Y las universidades públicas editan un mayor número de revistas, también tienen una mayor proporción de trabajos publicados en sus propias revistas. En el caso de ciencias sociales, la producción en universidades privadas y públicas es relativamente similar. Se observa que hay un cambio importante entre el primer y el segundo periodo que favorece la publicación en revistas nacionales en detrimento de la publicación en revistas internacionales. Las universidades privadas editan muchísimas más revistas que las públicas, 14 contra 16, pero las públicas siguen manteniendo un mayor interés en publicar en sus propias revistas. Rápidamente, el impacto esperado entre un periodo y otro ha disminuido considerablemente. Entre el 2003 y el 2008, menos del 3% de la producción en artes y humanidades y ciencias sociales era en revistas nacionales, y más del 50% se publicó en revistas de Q1 y Q2. Entre el 2009 y el 2014, el 50% se ha publicado en revistas nacionales, en el caso de artes y humanidades, el 37% en el caso de ciencias sociales, y más del 60% de los trabajos ahora está en cuartil 3 y cuartil 4. Con respecto al impacto observado, pues la diferencia es muy clara. En artes y humanidades, los trabajos que están publicados en revistas internacionales tienen una media de citas por documento 7 veces más alta que los trabajos en revistas nacionales, y en ciencias sociales esa media es 13 veces más alta. La conclusión a la que hemos llegado es que la inclusión de nuevas revistas en bases de datos como WOS o Scopus ha permitido el aumento de la producción, pero ha también permitido que se disminuya el impacto de las publicaciones. Por lo tanto, si el comportamiento continúa presentándose de esta forma, podemos decir que el cambio de modelo entre una publicación científica
de modelo nacional a un modelo transnacional, pues no logra consolidarse en estas dos áreas de estudio. Termino. Gracias, Estefanía. Ahora tenemos un ratito para unas preguntas. ¿Alguna? Aquí. No, ya está. Buenas tardes. No, era una pregunta relacionada con el tema, con la situación en Colombia, que pues hemos tenido la suerte de tener 3 visiones distintas, y era para conocer un poco más el caso de Publindex, los criterios de Publindex y, digamos, bueno, el instrumento que han elaborado. ¿Quién lo ha elaborado? ¿Hay bibliómetras o digamos, quién ha sido las personas o los grupos que han trabajado con esa clasificación y esa valoración estatal que existe? ¿Alguien otro? Pues cualquiera. Bueno, Publindex hace parte, como lo planteamos ahorita, de un sistema grande liderado por Colciencias, que es básicamente quien direcciona toda la política de ciencia e investigación en el país. El equipo es amplio, hay bibliotecarios, hay bibliómetras, pero realmente es muy pequeño. Incluso para esa primera etapa del modelo nuevo de indexación, se contrataron asesores externos que de alguna manera hicieron un ejercicio de poner unas condiciones o plantear un modelo posible para el modelo de revisión, de evaluación y medición de revistas, pero realmente el modelo no fue efectivo porque en el proceso de socialización, en el proceso mismo de construcción, Publindex se dio cuenta que esas lógicas que estaban siendo llevadas no eran propias ni iban a ser propositivas para la manera en cómo se está construyendo o cómo se construye y se divulga el conocimiento científico en el país. Básicamente sería eso. El tiempo para una pregunta más. ¿Nada? Allí. Por favor. Me ha parecido entender de las 3 exposiciones como que intentáis un poco encontrar un modelo al que se ajuste vuestra producción, que me parece muy loable desde el punto de vista nacional y no sé si buscáis también, digamos, un tránsito de esas revistas hacia pues, la internacionalización y hacia una, digamos, confluencia con otros índices que puedan tener países vecinos o, por ejemplo, los índices de los que se hablaba esta mañana aquí, del Web of Science o de Scopus, o si lo que intentáis es un poco contrabalancear lo que estábamos diciendo también, lo que se estaba diciendo también esta mañana, que no solo un número puede valorar la producción científica. Un poco cuál es el espíritu de la creación de este índice que aplicáis. Sí, rápidamente, la idea es un poco buscar nuevos instrumentos en el mejoramiento de las revistas. Cuando uno habla con muchos editores, se siente un poco con las manos atadas en el sentido de que cuando llegaré a cualquier uno de JCR o de SJR de Scopus, que es la máxima categoría. Y de hecho también aquí viene el tema de la evaluación, la propia evaluación de la investigación, enfocada a dónde publiques, como es el caso acá también en España y en muchos otros contextos. Entonces la idea es buscar instrumentos que permitan no solo la competencia, sino el propio proceso de mejoramiento de las revistas y que se sientan un poco, bueno, no estoy aquí pero puedo estar allá, y buscar instrumentos que sean comparables para un ejercicio de mejoramiento, que no solo sea llegar a WOS, aunque ese es el escenario ideal en cuestiones de evaluación, y buscando criterios alternos, evaluación
de revistas también por calidad, por visibilidad en bases de datos, que permitan un tanto el incentivo de mejoramiento a las revistas nacionales en el país, que como se ve los porcentajes en posiciones, no solo en posiciones, en inclusión, en WOS y en Scopus es aún muy baja, que no es incluso culpa de, muchas veces vamos a hablar de culpa de las propias revistas científicas y en los procesos, es un proceso nuevo para muchas revistas, pero que nuevas alternativas posibiliten la evaluación y la inclusión en estratificaciones diferentes y la propia evaluación de la investigación. Es un poco mi punto de vista personal. La pregunta que usted hace es muy relevante porque en realidad cuando uno trabaja en política pública de revistas, eso tiene efectos sobre otras políticas que afectan en su conjunto el sistema científico. Por lo tanto, los cuidados que hay que tener es que cuáles son los efectos positivos o no deseados sobre el otro conjunto de políticas que están actuando sobre el conjunto del sistema. Y esa es la complejidad. Para, pues, de pronto responder algo concreto, consideramos que el impacto, pues, medido en factor que tanto me citan y eso, es el último proceso, el último peldaño de todo un proceso de investigación, de plantearme analizar una realidad, estudiarla y luego llegar y decir, ve, esto puede ser publicable y la manera en cómo lo hice puede servirle a otros para que analicen sus contextos. Pues para el caso específico, eso son las ciencias sociales, ¿cierto? Pues nosotros obedecemos y la ciencia social obedece a problemáticas, a un contexto específico al que mediante un método, una ciencia, una disciplina, yo lo estudio y lo hago de cierta manera. Esa manera en cómo yo doy cuenta de eso es lo que finalmente termina llevándose a la revista. Ahí no termina todo, pues obviamente bajo la lógica en la que estamos tenemos que ser casi como community manager, estaban hablando de eso, de la producción, y tener 8 redes sociales académicas o más para publicarlo, divulgarlo, que la gente vea que es importante y al final pues obtener citas. Es el último proceso, no es lo esencial. En este caso yo tendría que fortalecer redes internas que luego se enlacen con redes externas. Por ejemplo, para el caso de América Latina, la relación sur-sur es muy importante. La relación, por ejemplo, de problemáticas gigantes que hay en México, que son cercanas a El Salvador, que son cercanas a Argentina, que puedan orientarse y generar comunidad de conocimiento. Y ya luego el impacto llegará con el tiempo. Pero si yo de entrada estoy planteando un modelo y estoy planteando unas lógicas de medirme directamente con impacto, es peligroso. Es peligroso en cuestiones éticas, por ejemplo, porque si el asunto es la cita, entonces generemos guetos, comunidades pequeñas y nos citamos entre nosotros y no construyamos conocimiento, porque a ese punto hemos llegado. Por ejemplo, en Colombia, frente al tema de incentivos, ha sido perverso y se han destapado unos escándalos impresionantes, por ejemplo, de profesores que llevan años y años explotando a sus estudiantes de maestría o pregrado y publicando con ellos, y ellos, como son los de la visibilidad de impacto, van de primero y el estudiante va atrás, y reciben su incentivo y listo. Entonces es un poco algo que quería plantear como eso. Solo es que han visto, esto es un reflejo de lo que se está dando en el país. Es un debate donde hay miles de posiciones, pero sí es verdad que Colciencia se está haciendo un esfuerzo por ir un poco más hacia lo internacional. O sea, que hagamos lo que hagamos, tengamos alguna opción de compararnos y de ir también a mostrar y no ser como un gueto nosotros con nosotros mismos. Entonces, hay un debate muy, muy fuerte ahora y justo es el momento. A lo mejor el otro año vemos cuáles son las conclusiones del debate. Yo creo que continuamos todos hablando mucho en la cena. Damos por cerrada la sesión, la última del día. No sé si hay algún comunicado de hacer. A ver, un segundo. Hay 2 autobuses.